Deuteronomio 19, destruido a las naciones cuyo territorio va a entregarte, y tú las hayas expulsado y te hayas establecido en sus ciudades y en sus casas, apartarás centrales en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. En cuanto al homicida que llegue allí a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña, y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata. Tal hombre podrá refugiarse en una de esas ciudades y ponerse a salvo. Es necesario evitar grandes distancias para que el enfurecido, vengador del delito de sangre, no le alcance y lo mate. Aquel hombre no merece la muerte, puesto que mató a su prójimo sin premeditación. Por esto te ordeno apartar 3 ciudades. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como lo juró a tus antepasados, y te da toda la tierra que te prometió, y si tú obedeces todos estos mandamientos que hoy te ordeno, y amas al Señor tu Dios, y andas siempre en sus caminos, entonces apartarás 3 ciudades más. De este modo no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tú no serás culpable de homicidio. Pero si un hombre odia a su prójimo y le prepara una emboscada y lo asalta y lo mata, y luego busca refugio en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. No le tendrás lástima, porque así evitarás que Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente, y a ti te irá bien. Cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo, que hace mucho tiempo le fue señalado. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de todos los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa, y si comprueben que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor, y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ok, ese es el capítulo 19. Hoy vamos a ver la primera parte que habla acerca de las ciudades de refugio. Y estas ciudades nos van a explicar a nosotros en cómo se administraba la justicia en Israel, cómo se debía administrar la justicia. Según los primeros versículos que hemos leído, Moisés, recuerden que esta es una prédica, este libro de Deuteronomio contiene 5 prédicas. Moisés dice que después de que hayan tomado la tierra, subyugado a las naciones, destruido, cortado a las naciones que Dios les está dando dentro de esa tierra, una vez que estos israelitas se hayan instalados, tenían que apartar 6 ciudades en total. Eran 3 al lado oeste y 3 al lado este del Jordán. ¿Okay? Eran 6 ciudades que estén centralmente localizadas en la tierra. Ahora, versículo 3 nos dice que debe de haber carreteras construidas, pistas, para llegar con un acceso fácil a estas ciudades. Porque tenían que estar al alcance de las personas. Y se habla que estas ciudades de refugio era para todo aquel que mate sin intención, sin maldad, sin premeditación, sin odio en su corazón contra su prójimo, o sea, todo aquel que mate accidentalmente, y se nos da el caso ahí, puede huir a esta ciudad
y así salvar su vida de la sangre del vengador. Ahora, según Josué capítulo 20, ustedes pueden leer todo el capítulo, pero los versículos 7 al 8, según Josué 20, 7 al 8, se nos da un listado de las ciudades de refugio. En la parte de Transjordán, la parte este, se nos habla de Becer, de la tribu de Rubén. Se habla de Ramot de Galat en Gad, ustedes pueden leerlo. Y se hablan de las montañas de Golán en Manasés, Basán. ¿Okay? Esa es la parte este del Jordán. Y si ustedes ven el mapa, estas ciudades de refugio estaban norte, centro y sur. Cuando sucedía el homicidio o la muerte, ¿no? Tenían que huir a la ciudad de refugio más cercana. Del parte oeste, la parte de Canaán, estaba Cades en Neftalí, la parte de Galilea, norte. Estaba Siquén en Efraín, la parte central. Y estaba Hebrón en Judá, la parte sur. Ustedes pueden corroborar esto con su mapa. La idea de este lugar de refugio era tener un lugar seguro para que Israel. Esto era común en las culturas del antiguo Medio Oriente, en el Oriente Mediterráneo, donde se proporcionaban lugares especiales, santuarios especiales, generalmente religiosos, tenía que ver con la religión, para que la persona salve su vida. Israel también tenía este concepto, ¿okay?, de ciudades de refugios, y más adelante con el templo sobre el aferrarse a los cuernos del altar. Cuando ustedes leen Salomón y él entra al reino y su hermano que quería quitarle el reino, él sale corriendo y se aferra de los cuernos del altar como pidiendo refugio. Eso lo pueden ustedes ver en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 50 al 53. Sí. Entonces se aferraban a los cuernos del altar en el santuario central. Estas ciudades de refugio eran únicas en Israel. Y la idea es que a Dios le preocupaba la muerte de homicidas inocentes. Que a Dios le preocupaba. El otro pasaje que también habla sobre las ciudades de refugio está en Números capítulo 35. Y según Números 35, estas ciudades de refugio eran ciudades de levitas. Muy importante, porque ahí es donde estaba el centro, la cúpula, donde la ley era enseñada. Tengan eso en mente. Entonces, eran lugares alrededor de todo el territorio de la tierra de Canaán. Y recuerden que la tribu de Leví no heredó tierra, porque Dios dice, ustedes son mis primogénitos, mi herencia, mi especial tesoro, real sacerdocio, dentro de las 12 tribus, ustedes me van a servir. Y porque la tribu de Leví no heredó tierras como las demás tribus, a ellos se le dieron 48 ciudades alrededor de toda la tierra de Canaán, que eran centros de enseñanza de la ley de Dios, de la verdad de Dios. Porque esa era parte del ministerio de los levitas, no solamente ministrar en el santuario central, no solamente servir de carniceros, la manera apropiada de sacrificar a los animales, como ya hemos estudiado, no solamente de examinar las enfermedades y declarar algo limpio o impuro, como ya hemos estudiado, pero parte del ministerio de los levitas era enseñar esta ley, esta palabra de Moisés, en estas 48 ciudades que eran del norte hacia sur. Y estas 6 ciudades de refugio justo daban con estas ciudades donde los levitas ministraban y enseñaban la justicia de Dios. Muy importante, ¿ok? Eso toma. Ahora, se habla que huye del vengador de la sangre. Esto era común. No, en tiempos antiguos, cuando alguien mataba a alguien, la persona más cercana de la víctima en la familia, generalmente un hombre, tenía que vengar la sangre inocentemente derramada de su familiar. Génesis capítulo 9, versículo 5, después de que el arca reposa sobre la tierra, Dios dice, ¿okay? Esto es ya una vez que el pecado se ha instalado en la tierra, en el corazón del ser humano. Ahora Dios empieza esta nueva
humanidad con Noé y su familia, y Dios dice que la imagen de Dios que está en el ser humano hace que la vida sea sagrada. Y es por eso que no se debe derramar sangre inocente. Eso está en Génesis, estoy parafraseando, capítulo 9, versículos 5 al 7. Que todo ser humano, aún en medio de la maldad de nuestro corazón, lleva consigo la imagen de Dios. La vida de todo ser humano individual es sagrada y no debe ser violada, ni aniquilada, ni ejecutada, ni por ninguna razón. Hoy en día eso cambia porque el ser humano ha reinterpretado las leyes y entonces categoriza a las personas como más especiales y a otras menos especiales. Entonces mucha gente cree que porque uno tiene un tipo de color de piel, uno es un subhumano. O porque uno quizás nace con una discapacidad o sería una capacidad especial, hoy en día lo llaman así, ¿no? Uno es menos que ser humano, o porque nace con un síndrome como el Down, uno es menos que un ser humano, y eso le da derecho, por ejemplo, a una mujer que está gestando el determinar si viene un bebé con deformidades o con no defectos o con enfermedades. Eso le da el derecho a una mujer sobre su cuerpo decir quiero terminar el embarazo porque no me conviene tener un bebé enfermo, no es justo para mi vida, no, esto me va a arruinar mi vida, y entonces se acaba con la vida. Delante del concepto de Dios, toda vida es sagrada y no se define por si es enfermo o no es enfermo. Si porque el color es más oscuro o menos oscuro. Si porque es hombre o es mujer. Porque en algunos países, como en China en los años de la revolución cultural de Mao, se mataban a las mujeres, a las niñas, bebés. Una vez que el bebé nacía y veían que era mujer, las mataban. Porque querían solamente hombres. Dios dice que la vida del ser humano, con deformidades, con enfermedades, con discapacidades, con síndrome de Down, con el color de piel que sea, o si somos hombre y mujer, no hay otro tercer género, es sagrada delante de Dios y no debe de ser aniquilada. ¿Okay? Ese es el principio. Ahora, ¿por qué Dios da esta ley? Vamos a ver eso. Para armar un poquito el caso, esto es lo que sucede. Sucede el crimen, bueno, no es un crimen, sucede la muerte accidental. Entonces la persona que se ve que ha pasado por este accidente huye, sale huyendo a la ciudad más cercana que le quede de estas 6 ciudades donde quiere que esté. Huye, tiene que haber carreteras, no puede ser caminos de bosque donde uno no puede llegar y nos alcanzan y matan a la persona, pero tiene que haber carreteras, o sea, tiene que haber oportunidad para huir, es la idea. No se le debe de impedir ni obstaculizar la huida, tiene que huir, tiene ese derecho a huir, ¿ok? Huye y llega a la ciudad de refugio. En esta ciudad de refugio se encuentra con los ancianos de la ciudad y pasa por un juicio. Y el sacerdote, los levitas, todos los líderes sirven en la ciudad, están envueltos en el caso, comienzan a investigar qué es lo que sucedió. ¿Okay? Si la persona es hallada inocente, la persona debe de quedar viviendo en esa ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. Si el sumo sacerdote era un anciano de 90 años, ya pueden imaginar, les quedaba poquito tiempo en la ciudad, porque abandonaba su familia, abandonaba su terreno, abandonaba su herencia. Si el sacerdote era uno de 25 años y le quedaba toda una vida por morir, se quedaba viviendo hasta que el sumo sacerdote moría. Y en un sentido, un tipo de castigo, indirecto por haber quitado la vida a otro sin querer. Dentro de estas estipulaciones, cuando ustedes leen Josué y Números, la familia inmediata como el esposo y los hijos podían venir a vivir a la ciudad con la persona, pero de ahí la familia extensa no, se quedaba en su ciudad. Entonces imagínense la separación y todo lo que esto causaba. ¿Ok? Ahora, según el pasaje de Josué, capítulo 20, se nos dice algo interesante y también
Bueno, el libro de Josué nos los explica con detalles. Capítulo 20, miren lo que dice, para que ustedes vean lo justo que era Dios, ¿no? Capítulo 20, versículo 9. Josué 20, 9 dice: todo israelita, y miren acá, o inmigrante que hubiera matado, este es el extranjero, el que no es israelita, que hubiera matado accidentalmente a alguien, podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea. Entonces, esta ley de refugio y de amparo no discriminaba entre el israelita y el extranjero que vivía en medio de Israel. Esa era la justicia de Dios. No había discriminación. Cuando se acusa a Israel, o la ley de Dios, mejor dicho, directamente, que es una ley exclusivista, que pone a su pueblo como joya, y Dios discrimina o es un racista porque deja a los demás pueblos a un lado, vemos que eso es totalmente en contra de la palabra de Dios, porque en la misma palabra de Dios, Dios juzga con la misma equidad a Israel como al extranjero. Y Dios da la misma justicia a Israel, la misma compasión a Israel como al extranjero. Tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios. Dios no juzga favoritismos. Es lo que Pedro pudo declarar cuando tuvo la visión en Hechos 10, esa visión de esos animales impuros que se desprendía sobre una sábana blanca y la voz le decía, mata y come, y él decía, pero yo nunca he tocado estos animales impuros. Yo soy un israelita que sigue la ley, Señor. Y claro, lo que Dios le estaba narrando, ilustrando, era que después de esa visión, él iba a ser dirigido a la casa de un gentil, un temeroso de Dios, uno que estaba buscando a Dios, y Pedro le iba a llevar el evangelio a este Cornelio y a su familia, a toda su casa. Después de que todo esto sucede, va Pedro, le presenta el evangelio, él dice, y también lo vuelve a repetir en el concilio a Jerusalén. Si ustedes siguen leyendo, cuando da el reporte ante los judíos, he aquí, Pedro dice, yo soy testigo que Dios no hace acepción de personas, que Él acepta tanto al judío como al gentil, todo aquel que se arrepiente y viene en fe, Él lo acepta. Y ese principio lo tenemos del Antiguo Testamento, porque la misma ley de Dios se aplicaba para el gentil que vivía en medio de Israel. Y acá tenemos un caso con estas ciudades de refugio. Dios ha podido decir, esta ley es para los israelitas, los otros no se aplica. Como nosotros tenemos nuestras leyes, el seguro de salud es solamente para los canadienses, residentes en Canadá. Aquel que está visitando de otro país no se aplica. Y nosotros diríamos, ¿es justo? Claro que es justo, porque los que pagan impuestos, los que viven en ese país, son los que se deben de beneficiar de ese país. ¿Por qué el extranjero? Que pague si quiere beneficiarse. Bueno, la ley de Dios es diferente. La ley de Dios incluye al extranjero. Y incluiría entonces, si ponemos este ejemplo, en esa época incluiría darle medicina y seguro al extranjero. Sí, pero no es israelita, igual sírvele. Porque Dios ama al desamparado, al huérfano, a la viuda y al extranjero en medio de ustedes. ¿Okay? Según el capítulo de Números 35, 6 al 8, las 6 ciudades de refugio eran o estaban bajo la jurisdicción de los levitas. Estas eran parte de las ciudades dadas a los de levitas. Ya les mencioné, eran 48 ciudades alrededor de toda la tierra de Israel. Los levitas en estas ciudades podían tener su ganado, sus ovejas, podían trabajar la tierra, aparte de las ofrendas y los diezmos que la ciudad le daba. ¿Okay? Ellos tenían esas ciudades para ellos. Ahora, versículo 6 habla sobre el vengador de la sangre. ¿Okay? Y este también se conoce como el pariente redentor. Y este es un ejemplo de cómo Dios limita la venganza. Imagínense ustedes el círculo de violencia que esto empezaría. Un accidente, ¿ok? El vengador de la sangre mata al que inocentemente o accidentalmente mató. Después el otro ser más cercano entonces mata al que mató, que inocentemente mató, y así sucesivamente comienzan a vengarse hasta aniquilarse mutuamente las familias.
porque comienzan a vivir años en disputa, en pleitos que ha sucedido en pueblos y naciones, todo por una disputa que no fue pasada por juicio o arreglada. ¿Okay? Y acá estamos hablando de hechos que pasaron fortuitamente, hechos accidentales. Un joven una vez dijo, entonces manejar bajo la influencia de sustancias es un accidente, y la respuesta a eso es no, porque tú estás tomando responsabilidad en intoxicar tu cuerpo, alterar tu mente, y estás conduciendo un automóvil, estás conduciendo un vehículo que puede ser una bomba de tiempo en tus manos. Así que eso no es accidente, eso sería un crimen. Si estás bajo la influencia de alguna droga, no conduzcas, sea medicinal, sea lo que sea, no conduzcas, porque conducir es hacerte responsable entonces en caso de un accidente. El vengador de la sangre. Hay un caso en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 22 al 38, 2 de Samuel. 2 de Samuel. Y esto sucede después de que Saúl ha muerto en su hijo Jonatán. David es llevado a ser ungido. Y entonces quedan los hombres de guerra de Saúl y los hombres de guerra de David. Y se van a tregua. ¿Okay? El capítulo 3, el comandante o el general de Saúl, Abner, y el comandante general de David, Joab, comienzan a hacer una guerra. Pongamos nuestros hombres a pelear y el que gane, gana y ustedes se unen a nosotros, ¿no? El que gane sale victorioso, sean ustedes o nosotros. Vamos a resolver este asunto. Es del capítulo 3. Permítanme leerles algunos versículos para que vean ustedes un caso de vengador de sangre que sucede injustamente. ¿Okay? Capítulo 3, versículo 6. Y voy a saltar, yo les voy diciendo. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue considerado poder en el reino de Saúl. Aunque Isobel le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Aya, que había sido concubina de Saúl. Abner le molestó mucho el reclamo, así que le replicó, ¿acaso soy yo un perro de Judá? Imagínense. Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David. Este era un siervo fiel, Abner, ¿ok? Ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beerseba. O sea, Abner está acá confirmando que el reino le pertenece a David y no al hijo de Saúl, ¿no? Isobel no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Este es un comandante general de guerra. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David, ¿a quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Acá Abner quiere trabajar con David. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esta condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl. De lo contrario, no te recibiré. ¿Okay? Y sucede entonces, voy a saltar al versículo 22. Sí, versículo 22. O versículo 21. Allí Abner, esta es una cena. David lo invita a comer y Abner le propone a David, permítame su majestad convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto David despidió a Abner y fue tranquilo. Lo que Abner quería hacer era, porque recuerden que este es el reino consolidado de Israel, él quería que el reino se mantenga estable con David y no se divida, como sucede después con su nieto Roboam. Él quería pasarle el reino estable. Muchos en el reino no le daban la confianza a David y decían, David es un traidor, nosotros preferimos a Saúl.
porque Saúl, recuerden que pasó parte de su reino persiguiendo a David. Lo llamó traidor. Entonces mucha de la gente estaba con Saúl en contra de David. Entonces acá Abner, como comandante de Saúl, dice, yo te voy a ayudar a mantener la paz y que te apoye todo Israel. Esa es la idea, ¿ok? Versículo 22. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas, ¿ok? Miren acá, este es el comandante de David y primo. Y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo, ¿así que Abner vino a ver a su majestad? ¿Y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted y para enterarse de todo lo que está haciendo. Lo que sucede acá es que Joab había perdido a su hermano por manos de Abner en guerra, en lucha. Y Joab le había jurado, a ti te voy a matar porque mataste a mi hermano. Pero eso sucedió en combate. Y en guerra sucede casualidades y muerte. No es algo que vas con odio específicamente a una persona, sino hay muertes. Y entonces Joab le está diciendo a David, ¿cómo lo dejaste ir? Acá lo tenía, seguro que ha venido a engañarte. Y claro, ya hemos visto que Abner no quería engañar a David, quería ayudarlo a consolidar el reino. La manera como David le responde a Joab es alabando a Abner, diciéndole que no, que él la ha hecho bien, ¿no? Dándole buena referencia. Entonces Abner sale, ¿no? Joab sale detrás de Abner y, versículo 27, cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, porque lo había llamado a hablar, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Entonces se vengó. Ahí está la sangre de vengador de su hermano. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. ¿Okay? Eso es lo que sucede. El capítulo 2 habla sobre cómo sucedió la muerte del hermano Asael por manos de Abner. Abner no quería matar a Asael, porque en el capítulo 2, si ustedes ven un capítulo antes, versículo 8 empieza a narrarnos. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayim, y allí lo instaló rey de Galá, de Guesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel, reinó 2 años. Este es antes de hacer la paz con David, ¿ok? Primero lo instala el hijo de Saúl. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David. ¿Ves? Ahí había un reino dividido. Quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de esa ciudad con las tropas de Isboset, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Y ahí estaba Joab, hijo de Sarvia, por su parte, salió al frente de las tropas de David. Y entonces se enfrentaron. Fueron a guerra. Y en eso que salía a guerra, voy a saltar, versículo 18. Ahí se encontraba Joab, Abisai y Asael. Ahí está, Asael es el hermano, ¿ok? Los 3 hijos de Sarvia, ahí están los 3 hermanos. Asael, que corría tan ligero como una gacela en campo abierto, se lanzó tras Abner y lo persiguió sin vacilar. Al mirar hacia atrás, Abner preguntó, ¿acaso no eres tú Asael? Claro que sí, respondió. Déjame tranquilo, exclamó Abner. O sea, yo no quiero pelear contigo, tranquilo, ¿no? Más vale que agarres a algún otro y que te quedes con tus armas. Pero Asael no le hizo caso. Así que Abner le advirtió una vez más, deja ya de perseguirme o me veré obligado a matarte. Y entonces, ¿cómo podría darle la cara a tu hermano Joab? Como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner lo mató. Eso fue el caso en guerra. Y entonces acá, después de que sucede eso, Abner vio que el reinado no va a trabajar con el hijo de Saúl y decide unirse con David. Y hace el trato con David diciendo, yo te voy a ayudar a que todo el resto de Israel se una contigo, David.
Pero Joab tenía la piedra en el zapato. ¿Y cómo vas a aceptar de ese traidor, el que mató a mi hermano en guerra, a hacer alianzas? Y no quiso Joab y fue y lo mata. Cuando David se entera que Joab lo había matado, llora y hace duelo con todo el pueblo. Eso está en el capítulo 3. Y habla bien sobre la fidelidad de Abner. Eso está al final del capítulo 3. Esto es un caso en donde la sangre del vengador es dada injustamente. Y dentro de las lágrimas de David, él dice en el versículo 33, cuando él compone un lamento, ¿no? 3:33. Entonces el rey compuso este lamento por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas? No tenía atadas las manos ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo. Y estaba en ayuno, ¿no? Pero no hizo. Y dice el juramento, que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y todo les pareció bien. En realidad, todo le hacía el rey, les agradaba. Acá ya el pueblo estaba unido con el rey. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, sino su comandante Joab, ¿no? Que metió la pata. Entonces, el rey, le dijo a la gente, ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? Testimonio. En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerles frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. ¿Quién era el malhechor en este caso? Joab. Esto es lo que Dios quería evitar en Israel, este tipo de injusticias. La ley de Dios, cuando se cumple, refleja justicia y compasión. Recuerden que parte de los 10 mandamientos, la mitad que nuestro Señor Jesucristo en el Mateo 22 lo resume y dice amar a Dios y amar al prójimo. Esta ciudad de refugio es una ilustración de lo que significa amar al prójimo, darle justo juicio, especialmente cuando las cosas suceden por accidente, no planificadas. Ahora, hay dos cosas que quiero decir acá para aplicar, porque ya voy a parar acá y la próxima vez continuamos del versículo 11 en adelante. Dos cosas quiero decir acá. La primera es esta. El hombre no podía, la persona que era declarada inocente y tenía que vivir en esa ciudad hasta que muera el sumo sacerdote. Eso es clave, hasta que muera el sumo sacerdote. Era un tipo de castigo, ¿no? Un tipo de condena. Y no se sabía cuántos años eso iba a durar, o meses. El sumo sacerdote podría haber muerto el próxima semana o en 10 años. Eso era la gracia de Dios. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que ya ha pagado por nuestros pecados. Nosotros no necesitamos pagar por nuestras culpas y nuestros pecados. Tenemos un gran sumo sacerdote, Hebreos capítulo 7, o todo el libro de Hebreos, que se ha compadecido de nuestra debilidad, que nos entiende en este cuerpo débil, y Él ha pagado por nosotros. Entonces el creyente no tiene un tiempo de espera, el creyente no pasa por un purgatorio para poder santificarse o purificarse y después de ese tiempo Dios lo acepta. El creyente automáticamente, cuando se arrepiente y cree en Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, es declarado libre, justo, sin culpa, a diferencia de que tenía que esperar su tiempo. La segunda que quiero resaltar de este pasaje, cuando hablamos de amor al prójimo, esta ley no se aplicaba para aquellas personas que mataban meditadamente, es lo que los versículos 10 en adelante, 11 al 13 va a decirlo. Cuando alguien mata premeditadamente o lo planifica es porque tiene odio en su corazón, hay ira en su corazón contra su prójimo. Y quizás nosotros nos excusemos diciendo, bueno, yo nunca he matado a nadie, así que salgo libre de esta. Pero nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos advierte que cualquiera que se enoje contra su hermano y le menosprecie con palabras arduas y feas,
será culpable del juicio del infierno. El cómo tratamos a los demás, si hay una intención de hacer o causar daño, nos hace culpable delante de Dios y nos volvemos como este homicida. Tenemos que examinar nuestros motivos y nuestras razones cuando hacemos las cosas. Cositas tan simples. A ver, le hago un ejemplo. Ayer fuimos, cosas que pueden influenciar o quizás sacar el odio, la cólera de nosotros, ¿no? Algo tan simple, les cuento algo mío. Ayer fuimos, después de una visita, fuimos a llevar al doctor Aldani porque le dolía el oído, y después fuimos a visitar y los niños tenían hambre. Salimos de la iglesia y después del almuerzo no habíamos comido nada, teníamos hambre. Eran las 6 de la tarde y no habíamos comido. Teníamos un hambre. Entonces Daniel dice, vamos a comer a la calle. Les invito, ok. Y él propone un restaurante, Pizza Hut. Y los niños, bueno, Pizza Hut, la maravilla. Y yo pongo mi cara de limón. Pizza Hut, a mí no me gusta porque veo esa pizza que le han puesto aceite y que bañada en aceite. Y entonces yo quiero ir a otro restaurante, a un restaurante vietnamita, o un mediterráneo, que sirvan arroz, comida caliente, pizza, pero los niños ya sabían, como el papá les había dicho, ya se habían entusiasmado, y allá yo voy con mi cara de limón. Llegamos a la pizzería y yo le digo, y miren cómo uno puede fomentar el odio, el rencor, ¿no? Que se puede convertir en odio. Yo no voy a comer, me quedo en el carro a leer mi libro. Vayan ustedes. Y entonces Nati me dice, mamá, pero estamos juntos como familia y tenemos que disfrutar todos los momentos que estamos juntos. Tu actitud no es buena y me llama la atención. Y yo estaba pero fastidiada, así como cuando uno se fastidia porque uno quiere algo y no le sale como uno quiere. Y tuvo razón, entonces salgo y voy y me siento y digo, yo no voy a comer nada. Acentúo mi fastidio. Y acá Daniel, pero hay ensalada, puedes pedir una ensalada, puedes pedir esto, no. Y yo, no me gustan las ensaladas de acá. Todo ya lo veía mal, ¿no? Todo ya era negativo. Bueno, comieron todo normal, salimos y me vuelve a decir mi hijo, tú no estabas contenta ahí, tenías una cara de amargada, estabas enojada. ¿Sí o no, mamá? Y ya no pude negárselo. Estaba enojada porque no se dio mi gusto. Mi gusto. Muchas veces podemos tener semillitas de rencor que si no la cortamos de raíz, si no nos arrepentimos delante de Dios, brotan y se convierten en ira, en cólera, me hiciste esa, ahora vas a ver lo que te va a pasar, ahora me voy a vengar en esto. Y nos vengamos en cositas pequeñas, ¿no? Nos vengamos. Eso es lo que Dios no quiere que haya en nuestro corazón. Dios no quiere que tengamos en nuestro corazón esa maldad que queramos vengar o porque nos hirieron sin querer o porque nosotros no se nos dio como quisimos, como este ejemplo tonto quizás para ustedes que les doy, pero lo viví y estaba mortificada, pero fui reprendida por un niño, Dios. Esa es como Dios nos humilla, ¿okay? Nos reprende. Chequear nuestro corazón y nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Albergamos semillitas de odio, de maldad, de rencor, de fastidio. Hay que traerla delante de Dios y Dios nos da, como se dice, el mata semillas, ¿no? El spray ese para aniquilar toda esa mala semilla, mala actitud que puede haber en nosotros. No la traigo delante de Dios y como el pastor ayer predicó, la oculto en secreto, mi cuerpo pagará las consecuencias y mi relación con Dios también. Afecta. Y yo no voy a poder decirle a Dios, es que el marido que me diste es un bruto y no supo escoger el verdadero restaurante, o mis hijos no se pusieron en mis zapatos porque a ellos les encanta, qué tal gracia, y puedo dar una lista de excusas y la pizza no es nutritiva, etcétera, 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 y quizás tenga razón en mis excusas, pero no en mi actitud. Y eso fue lo que estuve errada, la actitud que salió, que eso fue lo que mi hijo me dijo. Te vi enojada, no disfrutaste, ¿no? Y debiste, y entonces ahí, Señor, perdóname, no quise eso, perdóname,
Y sí, ¿verdad? Aunque no coma, quizás por ellos a poder disfrutar, porque ya no se trata de uno, se trata de pasarla en familia. Y no por un gusto voy a arruinar un momento tan bonito. Ok, voy a parar ahí para no irnos del tema. Sigan leyendo Deuteronomio 19. La próxima semana continuamos con más casos de lo que es justicia delante de Dios y cómo podemos aplicar esta justicia a nuestras vidas. Voy a parar entonces.